Esto se da sobre la base de que esta falla renal se puede dar en pacientes con función renal normal o con una alteración previa de la función renal, o sea, con una insuficiencia renal crónica establecida. Por eso se habla del porcentaje del basal del paciente. O una reducción de la diuresis, como pueden ver acá, o sea, una oliguria, menos de 0,5 mililitros por kilo de peso por hora, durante más de 6 horas. O sea, que se mantiene. Bien. Hay que tener en cuenta cosas a considerar cuando se habla de insuficiencia renal aguda. Hay que tener en cuenta la función renal previa. Como les mencionaba, la IRA se puede dar sobre la base de un paciente con función renal normal o sobre la base de un paciente con función renal alterada, a lo que nosotros llamamos insuficiencia renal crónica reagudizada. Es importante eso. El otro punto a tener en cuenta es que el descenso de la tasa de filtración, nosotros en la vida práctica lo vamos a medir a través del aumento del boom o de creatinina. Ustedes leen, va a haber otros elementos que miden mucho mejor el descenso de la tasa de filtración, pero que no son prácticos u operacionales. No son prácticos u operacionales, ¿no? Eso lo hacen en laboratorios experimentales. Acá nosotros vamos a medir el descenso de la tasa de filtración a través del incremento del boom o de creatinina. ¿Ya? Hay que considerar la oliguria. Generalmente estos pacientes evolucionan o se presentan con oliguria o anuria, o sea, disminución del volumen urinario. Generalmente, pero no siempre, no siempre. Tenemos un grupo de pacientes que presentan esta alteración de la función renal con diuresis normal o incluso con diuresis incrementada, o sea, con poliuria. Y por último, considerar que esto de insuficiencia renal aguda como que ha cambiado en los tiempos y ahora ya tenemos otro tipo de clasificación o de denominación de esta alteración de la función renal. Es así como en esta clasificación o estas denominaciones tenemos varias, pero hemos considerado dos que son utilizadas en los hospitales, es la clasificación AKI, ¿no? Que deriva o derivó de la clasificación Rifle, como vamos a ver, ¿no? En esta clasificación AKI se observa una clasificación funcional que lo divide en 3 estadios, según gravedad de afección. Tenemos el AKI1, como pueden ver en el cuadro, donde el criterio del incremento de creatinina es de 1.5 a 1.9 veces el valor basal, o un incremento de 0,3 miligramos de decilitro. Esto, pasándolo a un criterio de flujo urinario, equivale a una diuresis disminuida en 0,5 mililitros kilo por hora durante las 6 a 12 horas. El AKI2, el incremento de creatinina es mayor, de 2 a 2.9 veces el valor basal, y la disminución de la diuresis equivalente es a una oliguria, pero que se mantiene, o sea, se sostiene 12 a 24 horas. A diferencia del AKI1, una oliguria de 6 a 12 horas, esta ya sobrepasa las 12 o 24 horas. Y en el AKI3, el incremento de la creatinina sérica es 3 veces el valor basal, o una creatinina mayor de 4,
o la necesidad de un tratamiento sustitutivo de la función renal. Estamos hablando de diálisis. Y esto en la equivalencia del flujo urinario es a una diuresis menor al 0,3 mililitros kilo hora en más de 24 horas, o una anuria que sobrepasa las 12 horas. Eso es su equivalente clínico, por decirlo así. Este aquí derivó de la clasificación que vamos a presentar ahora, la clasificación Rifle, pero indistintamente se usa una u otra. En esta clasificación Rifle, los pacientes en riesgo se clasifican paciente en riesgo, paciente en injuria, paciente en falla, paciente en pérdida y por último con afección renal ya pues terminal, ¿no? Entonces, paciente que está en riesgo, pues, el aumento igual, criterio de creatinina, un aumento de creatinina sérica mayor del 1.5 del basal o una disminución del filtrado glomerular del 25% o más. En cuanto al criterio clínico, es una oliguria que se mantiene entre 6 a 12 horas. La injuria, como ustedes van viendo, la falla y la pérdida van incrementando los valores, tanto de creatinina como disminuyendo la diuresis en su equivalente clínico, ¿no? Entonces, ustedes pueden usar indistintamente uno de los dos, ¿ya? Hay otros criterios de clasificación y van a aparecer posiblemente nuevos criterios a futuro, ¿ya? Pero por ahora pueden utilizar cualesquiera de los dos. Esto nos sirve para hablar en el mismo idioma o hacer estudios en cuanto a la alteración de la función renal, etc. Ahora, según la clasificación etiológica, ¿ya? Tenemos tres tipos, según la clasificación o la afección fisiopatológica y el nivel de afección en relación al riñón. Tenemos los tres, la clasificación típica que ustedes conocen. Esto es de acuerdo al nivel de afección en base a la estructura anatómica, ¿no? Tenemos la ira prerrenal, cuando las causas están antes de el riñón, la ira renal o intrínseca, cuando la afección está en el riñón propiamente dicho, y la porrenal, que es posterior al riñón. Entonces, según según la etiología, según el nivel de afección, tenemos estos tres tipos de afección renal. Vamos a ver la ira prerrenal, que es la forma más común de lesión renal, abarca más o menos un 60% de los casos. Esta se da por la reducción de la perfusión renal como consecuencia de cualquier trastorno que afecte la perfusión arterial efectiva, te va a llevar a una ira prerrenal. Eso es importante, ¿no? Es importante por su frecuencia. La principal causa de ira prerrenal, o sea, la principal causa de ira es la ira prerrenal. Abarca el 60%. Ahora, dentro de las causas de la ira o prerrenal que se produce, está la disminución del volumen arterial efectivo. Es la principal causa. Dentro de ella, pues tenemos la famosa hipovolemia, de cualquier etiología. Hay que tener en cuenta esto para detectarla y tratarla precozmente. Entonces, cualquier etiología que te lleve a una hipovolemia, un cuadro de deshidratación, ¿no? Un cuadro de sepsis, un cuadro por ejemplo, náuseas, vómitos, diarrea, un cuadro de secuestro en tercer espacio por hilio, un cuadro de quemaduras, grandes quemados, te puede llevar a hipovolemia y por ende a una falla renal prerrenal.
Hay otras causas que están mencionadas más abajo, que también hay que considerar: bajo gasto cardíaco, una vasodilatación periférica, una vasoconstricción renal, interferencia en la autorregulación renal y el síndrome de hiperviscosidad. Son otras causas de ira prerrenal, pero menos frecuentes. La principal es la hipovolemia de cualquier índole. En la injuria, ahora pasando a la injuria ya renal propiamente o intrínseca, esta se da por afección de las estructuras que contiene el riñón. Es así, ¿no? O sea, causa de falla renal intrínseca, cualquiera de las estructuras propias del riñón, llámese vasos, nefronas, túbulos, o sea, intersticio, etc. Entonces, cualquier parte de la estructura renal, ¿no? Vasos, vasculitis, glomérulos, glomerulonefritis, túbulos o lesiones túbulo-intersticiales o una combinación de ellas, te puede llevar a una falla renal intrínseca. Ahora, ¿cuál es la importancia de la afección tubular? La principal causa de falla renal intrínseca es la necrosis tubular aguda. Y la principal causa de necrosis tubular aguda es la isquemia renal mantenida. O sea, la secundaria a una insuficiencia renal prerrenal. Pues miren la importancia de la insuficiencia renal prerrenal. Ya vimos que es un 60% de los casos de ira. Pero este 60%, si tú no lo tratas oportunamente, va a ser la principal causa de falla renal intrínseca. O sea, la principal causa de falla renal intrínseca es una falla renal prerrenal no tratada adecuadamente, que te lleva a una necrosis tubular aguda. Hay que tener entonces mucho cuidado con estas deshidrataciones. Otra causa de la necrosis tubular aguda, pues son las nefotoxinas, tanto endógenas como exógenas, que se pueden dar por fármacos o por sepsis, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. Después tenemos la tercera causa, que es la causa porrenal, debido a una interrupción del flujo de la orina desde los cálices renales hasta la uretra. En este caso, si es a nivel de ureteral, tiene que ser la afección bilateral, ¿no? Si es a nivel de uretra, pues la única que queda, obstrucción uretral. Puede darse una ira porrenal con afección unilateral en casos de que tengamos un paciente monorreno o que tengamos agenesia renal de un riñón, ¿no? Entonces las causas son ureterales, generalmente, como dije, bilaterales, salvo que tengamos un riñón monorreno. Lesiones del cuello de la vesícula o lesiones de la uretra. Generalmente los problemas acá son obstructivos, tanto obstrucciones a nivel intraluminal como extrínsecas. Dentro de las intraluminales pues tenemos los cálculos, los coágulos, detritus. Las extraluminales realmente tenemos pues las hiperplasias prostáticas en varones, los tumores, los cánceres, por ejemplo, un cáncer de cuello uterino en mujeres, ¿no? O linfadenomegalia, ¿no? Una serie de causas obstructivas. La ira porrenal generalmente es obstructiva. Ahora, el diagnóstico se realiza a través del cuadro clínico, que nos ayuda, nos orienta bastante al tipo de ira. Por ejemplo, tenemos un paciente del caso que se inició la charla. El paciente viene con un cuadro de posoperado, que acude con un cuadro de oliguria, pero asociado a un cuadro de deshidratación severa, ¿no? El paciente está con mucosas secas 3/3, está hipotenso. Entonces, un paciente que nos viene con náuseas, vómitos, diarrea y oligúrico, o un paciente gran quemado,
que presenta oliguria, o un paciente en contexto que está hospitalizado por pancreatitis aguda y hace un secuestro a nivel gastrointestinal, ¿no? Entonces, todo paciente que viene con una pérdida de la volemia, clínicamente, asociado a una oliguria o anuria, se va a sospechar un proceso prerrenal. Diferente a este paciente que, ejemplo, viene en tratamiento por, qué sé yo, por un problema articular, le recetaron antiinflamatorios no esteroideos, el paciente está en 7 días de tratamiento y empieza a hacer un poco de edema palpebral, edema en piernas y a presentar oliguria. Este paciente, pues pensaremos en una disfunción o una afección intrínseca. Entonces, miren cómo la clínica te orienta al tipo de afección. O este paciente, pues, de 60 años que viene con un poco de edema o viene con disminución del volumen urinario, disminución del chorro urinario, ¿no? Que al final evoluciona a una anuria, o sea, no puede orinar y lo traen por eso a la familia y ustedes encuentran tremendo globo vesical. Entonces este paciente está haciendo una afección renal, renal, ¿no? Probablemente por una hiperplasia prostática, que puede ser benigna o maligna. Entonces la clínica es bastante orientativa al tipo de afección. Por otro lado, el laboratorio tiene que ser dirigido. Uno, para el diagnóstico de la afección renal, como vimos, pedir boom creatinina. Eso te permite confirmar la afección renal. Y por otro, para el diagnóstico etiológico, según el cuadro clínico sospechado. O sea, no se pide los exámenes por pedir, ¿no? Al igual que las imágenes, ¿no? Las imágenes te ayudan en base a lo que tú estás sospechando. Por ejemplo, una ecografía te va a permitir ver, por ejemplo, el globo vesical, hiperplasia prostática, hidronefrosis, estados del parénquima renal propiamente, ¿no? Si hay agenesia, no hay agenesia, un solo riñón, otro, o los dos riñones, la asociación corteza-médula de los riñones para ver si hay una afección ya renal crónica o es aguda, u otras alteraciones estructurales. En esta imagen pueden observar pues un algoritmo diagnóstico donde el cuadro clínico, los datos de laboratorio pues nos orientan, como vimos anteriormente, a la afección renal propiamente. Entonces siempre es el cuadro clínico orientador hacia una afección, ¿no? Entonces uno ya tiene la orientación. Acá tenemos un problema de hipovolemia que nos orienta a una falla prerrenal, un problema obstructivo porrenal o un problema de afección intrínseca, propia de una afección renal propia. Entonces, dentro de la afección renal propia, ustedes tienen que determinar, también en base al cuadro clínico y ciertos exámenes, cuál de las estructuras están siendo afectadas. Si es el intersticio, si son los túbulos, si son los glomérulos, si son los vasos, ¿no? Acá tenemos un cuadro donde hay algunos datos de laboratorio que nos diferencian una ira prerrenal de una intrínseca, ¿no? Como podemos ver, la fracción de expresión del sodio en la prerrenal es menos del 1%, la relación del sodio, creatinina o nitrógeno en orina con respecto al plasma, que tiene sus valores que ustedes lo pueden ver, la densidad urinaria, la osmolaridad, ¿no? El sedimento urinario, que te permiten diferenciar analíticamente una ira prerrenal de una ira de causa intrínseca, ¿no? No es muy difícil. Simplemente relacionas los exámenes, los solicitas y lo comparas con el cuadro.
Ahora, en cuanto al tratamiento, este se orienta según la etiología, ¿ya? Siendo específico de la misma. Así, por ejemplo, caso de una ira prerrenal, donde el problema es alteración de la volemia, hay que pues hidratar adecuadamente al paciente, ¿no? Una hidratación oportuna y adecuada de este tipo de pacientes. En paciente con una ira postrenal, por ejemplo, paciente este que les mencionaba, el paciente que viene con un globo vesical, pues ahí hay que desobstruir como manejo inicial, ¿no? Por una sonda Foley, hasta que se dé el manejo definitivo, de acuerdo a si es pues una afección obstructiva, por ejemplo, una hiperplasia prostática benigna o no, ¿no? Y en el caso de la ira intrínseca, el manejo es en forma individual y específico, de acuerdo al tipo de afección, si está frente a una glomerulonefritis, frente a una nefritis, a una vasculitis, ¿no? El tratamiento se da de acuerdo a la etiología propia del paciente, ¿no? Y no olvidar tratar las complicaciones. La ira puede acompañarse de cierto tipo de complicaciones y a veces son letales, ¿no? Como los trastornos hidroelectrolíticos, los famosos síndrome urémico, ¿no? Pacientes vienen con síndromes urémicos muy alterados que a veces necesitan terapia de sustitución de emergencia, ¿no? Una hemodiálisis de emergencia, ¿no? Se viene con una urea creatinina a veces elevadísima. El caso que les presentaba al inicio de la charla fue uno de ellos, ¿no? Paciente que rápidamente joven progresó a un síndrome urémico en cuestión de días, ¿no? Y me acuerdo que llegó pues con urea y creatinina bien elevado, ¿no? Más de 10 la creatinina, más de 200 la urea y el potasio pasado los 7 milimoles, ¿no? Entonces este paciente, como parte de su tratamiento, terminó en diálisis, ¿no? Para tratar las complicaciones. Entonces el síndrome urémico te puede llevar a desenlaces letales, ¿no? Recuerden, la hiperpotasemia te puede llevar a un paro cardíaco. Entonces no olvidar tratar las complicaciones propias de la falla renal propia. Y también complicaciones propias de cada enfermedad que lleva a la ira. Recuerden que la ira simplemente es un síndrome. Entonces, hay un sinnúmero de enfermedades, un gran grupo de enfermedades que te llevan a la ira, ¿ya? En general, pues hay que optimizar la hemodinamia con adecuada corrección del desequilibrio hidroelectrolítico, evitar fármacos nefrotóxicos, ¿ya? En lo posible, ¿no? Entonces, el paciente está con un problema renal y está con dolor, pues evita los aires, ¿no? Utiliza otro tipo de analgésicos. O el paciente está en el contexto de una falla renal aguda, en el contexto de una sepsis por infección urinaria, evita pues aminoglucósidos, por ejemplo. Utiliza otro antibiótico, ¿ya? Entonces el paciente necesita, ejemplo, un examen contrastado y está con una afección renal aguda. Pues si no es necesario, indispensable el examen, aplaza ese examen. Entonces hay que evitar los nefrotóxicos, tanto para el diagnóstico, tanto para el tratamiento como para la prevención, ¿no? Y bueno, si el paciente lo amerita y es el caso, que pase a un tratamiento sustitutivo de la función renal, como es la diálisis, ¿no? Si el caso lo amerita, ¿no? Como por ejemplo el paciente viene con síndrome urémico donde hay una sobrecarga hídrica y el paciente está anúrico, entonces le va a dar un edema agudo de pulmón pues terrible. Si tú no lo dializas, el desenlace va a ser fatal, ¿no? O está en contexto de una pericarditis o una
calemia o hiperpotasemia severa. Entonces, los pacientes van a terminar en diálisis, en el contexto de una afección renal aguda, no necesariamente la crónica. En cuanto a la prevención, se relaciona con el tratamiento propiamente, ¿no? En lo posible, hay que detectar factores de riesgo en la prevención de afección renal y tratarlos oportunamente. Si tú tienes un paciente, por ejemplo, como el caso que les presentamos, que está siendo sometido a cirugía, está en un postoperatorio, pues tú tienes que ver el grado de deshidratación que viene tu paciente, el grado de pérdida de líquidos que va a presentar durante la operación y eso reponerlo en forma oportuna y adecuada para evitar que este paciente pues presente una falla renal, prerrenal. Si tú estás con pacientes que ya de por sí tienen un riesgo ya manifiesto sobre la función renal, como son los pacientes que tienen ya una disminución sistémica de su bulimia, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes cirróticos, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes ancianos. Tengan mucho cuidado con los ancianos. Entonces, en estos pacientes hay que evitar en lo posible que se deshidraten. O ante cualquier deshidratación, reponer su bulimia adecuadamente y oportunamente. En estos pacientes hay que evitar nefrotóxicos. El paciente es hipertenso, diabético de larga data, ya de por sí ya tiene una afección renal previa. Sobre esa afección renal previa, pues no le voy a colocar o voy a contribuir con un nefrotóxico. Entonces tengan cuidado con los fármacos que utilizan en este tipo de pacientes. Ya si es muy necesario utilizar el fármaco, no hay otro fármaco que pueda reemplazarlo, pues hay que dosificarlo adecuadamente en base a la función renal del paciente. Entonces hay que evitar, hay que prevenir, hay que tratar oportunamente las causas. Si el paciente ya está con cierta edad, el paciente ya de 40, 50 años, pues tiene que evaluar su próstata, cómo está, ¿no? Si el paciente ya te viene con molestia, te dice, estoy con disminución del chorro urinario, pues oportunamente, ante la sospecha de una hiperplasia prostática, pues actuar, no terminar, no esperar que este paciente nos venga pues con un globo vesical, ¿no? Pacientes que hacen infecciones urinarias altas, ¿no? Pielonefritis, tratarlas adecuadamente, ¿no? Pacientes que sufren de litiasis renal, hay que tratar la litiasis renal. Muchas de las causas de falla renal aguda o crónica es por litiasis renal. El paciente sufre de gota, una gota. El tratamiento oportuno es importante, ¿no? Hay que prevenir. La prevención hay que incentivar la cultura de la prevención. En cualquier aspecto, no solo en la ira, en cualquier enfermedad que nosotros estemos enfrentando. Muy bien, esta charla sirve nomás para incentivarles a ustedes, motivarles a que amplíen sus conocimientos o se incentiven en leer acerca de la ira, ¿no? Esperamos que, como conclusiones, se dé siempre en cuenta lo importante, que es la sospecha y el diagnóstico inmediato. Y ante eso, un tratamiento oportuno, como hemos visto. Y en lo posible, hacer una prevención adecuada, en lo posible, ¿no? En lo posible, muchas de las iras se podrían evitar si nosotros hiciéramos una prevención adecuada. Por no decir la mayoría de iras se podrían evitar si nosotros sospechamos, diagnosticamos y tratamos oportunamente. Los pacientes no tienen por qué llegar a ese estado. Muy bien, la charla es corta. ¿Hay alguna pregunta, comentarios?
Pregunta, comentarios. No, profe. Muchachos.